Contame en síntesis de qué se trata el libro y hacelo de una forma que invite a lectores a acercarse al mismo. Por supuesto, en pocas palabras, la dimensión poética del ser es una exploración que fusiona filosofía y poesía para invitarnos a contemplar la realidad desde una perspectiva profunda y unificadora. El libro nos propone que el ser es una sustancia infinita que se expresa a través de todo lo que existe y que la poesía es el puente que nos permite intuir esa conexión entre lo visible y lo invisible. A lo largo de sus páginas, el libro reflexiona sobre temas universales como el amor, la ética, la política y la naturaleza de la libertad, siempre desde una mirada que busca trascender las dualidades y encontrar un sentido más profundo en la existencia. Es una invitación a ver el mundo con ojos nuevos, a descubrir la poesía que late en cada rincón del ser y a dejarnos llevar por esa dimensión poética que nos conecta con lo esencial. ¿Cómo entendés estas equivalencias simbólicas entre el ser, Dios y el universo en la dimensión poética del ser? Es interesante porque en tu libro estas equivalencias simbólicas entre el ser, Dios y el universo funcionan como maneras distintas de nombrar una misma realidad infinita y autocausada, ¿no? Es como si a través de la poesía pudieras mostrar que estos tres conceptos que a veces parecen separados, en realidad son solo distintas formas de acercarse a lo absoluto, ¿no? A esa sustancia que lo engloba todo. Y la poesía, en ese sentido, actúa como un lenguaje que trasciende la lógica, permitiendo que el lector experimente esas conexiones simbólicas de una forma más intuitiva, ¿no? Así que, en definitiva, estas equivalencias son una invitación a ver el ser desde múltiples perspectivas, pero siempre con esa mirada poética que unifica. ¿Cuál es el aporte espinociano para la arquitectura ontológica del libro? El aporte spinociano en tu libro es fundamental porque de Spinoza tomás la idea de una única sustancia infinita y autocausada que es a la vez Dios y naturaleza. Esta concepción es la base de la arquitectura ontológica del libro porque te permite pensar que todo lo que existe es una expresión de esa sustancia única. De Spinoza también tomas el concepto de conatus, ese impulso interno de cada ser a perseverar en su existencia, lo que en el libro se traduce en la idea de que la poesía es una forma de ese conatus, ¿no? Una manera en que el ser se expresa y se reconoce a sí mismo. Así que en esencia Spinoza le da al libro esa base filosófica de unidad y de interconexión que la poesía luego lleva al terreno de lo simbólico y de lo intuitivo. Bueno, en el libro está presente Schopenhauer también, me gustaría que me comentes de qué forma está presente Schopenhauer, pero recién decías que todo es expresión de Dios, ¿no? Según esta arquitectura ontológica que presenta la dimensión poética del ser. El ser humano también es expresión de Dios y en alguna parte del libro se explica que el universo, Dios, el ser, alcanzan su autoconciencia mediante el ser humano, mediante eh, la capacidad del ser humano de poetizar o de hacer poesía. Comentame un poco sobre todo esto. Claro, es un pasaje muy interesante del libro. En esa línea lo que planteas es que el ser humano a través de su capacidad de crear poesía permite que el universo o el ser o Dios tomen conciencia de sí mismos. Es decir, el ser humano sería como un canal a través del cual esa sustancia infinita llega a conocerse, llega a reflejarse. Y acá es donde entra Schopenhauer, porque él veía el arte y en especial a la música como una vía de acceso a la esencia del mundo, a la voluntad. En tu libro esa idea se traslada a la poesía, que se convierte en esa herramienta que trasciende lo fenoménico y permite que el ser se contemple a sí mismo. En definitiva, el ser humano, al poetizar, se vuelve un espejo en el que el universo se mira y así alcanza una forma de autoconciencia.
Bien, hablabas de lo fenoménico recién. También el libro propone la poesía, ¿no? Como un puente entre lo fenoménico y lo noúmeno, ¿no? Esto lo toma de Kant. Contanos un poco sobre eso. Claro, en el libro tomás esa distinción kantiana entre lo fenoménico y lo noúmeno, ¿no? Lo fenoménico es aquello que podemos percibir con nuestros sentidos y entender con nuestra razón, mientras que lo noúmeno es esa realidad en sí misma inalcanzable para nuestra experiencia directa. En tu propuesta, la poesía actúa como un puente entre estos dos mundos. No se conforma solo con lo fenoménico, pero tampoco pretende aprehender el noúmeno de manera racional. En cambio, la poesía permite una suerte de intuición, una aproximación simbólica donde las palabras, las metáforas, las imágenes nos acercan a esa verdad profunda que no se puede capturar con conceptos lógicos. En otras palabras, la poesía nos ayuda a intuir lo noúmeno sin pretender poseerlo, creando un puente que nos permite sentir esa conexión entre lo visible y lo invisible. ¿Y podrías hacer referencia entre una tensión que atraviesa todo el libro y que tiene que ver con Platón y Heidegger? Por supuesto, a lo largo del libro hay una tensión muy interesante entre la herencia platónica y la influencia heideggeriana. Platón, con su distinción entre el mundo sensible y el mundo de las ideas, plantea una jerarquía donde lo sensible es una copia imperfecta de lo ideal. Heidegger, en cambio, reivindica el mundo sensible y el lenguaje poético como el lugar donde el ser se revela, ¿no? Donde no hay una separación rígida entre apariencia y verdad. En tu libro, esta tensión se manifiesta en la manera en que la poesía se presenta como una superación de la dualidad platónica, al mismo tiempo que se reconoce la importancia de las ideas como algo que impulsa la búsqueda del conocimiento. Entonces, de alguna forma, tu libro navega entre esos dos polos, la herencia de Platón y esa invitación de Heidegger a habitar poéticamente el mundo, utilizando la poesía como ese puente que trasciende las dicotomías y nos acerca al ser. Contanos acerca del artículo donde está presente la metáfora del cántaro. Claro, el artículo donde aparece la metáfora del cántaro es uno de los más potentes del libro. En ese texto, el cántaro se presenta como una imagen de contención y apertura al mismo tiempo, ¿no? El cántaro, al contener el agua, simboliza cómo el lenguaje poético puede contener el misterio del ser sin agotarlo, ¿no? Permitiendo que el contenido fluya y se renueve. De la misma forma, la poesía no cierra el significado, sino que lo contiene de manera flexible, dejando espacio para múltiples interpretaciones. Esta metáfora del cántaro también refleja la idea de que el lenguaje poético es un recipiente que alberga lo inefable, permitiéndonos acercarnos al noúmeno sin capturarlo del todo. En definitiva, el cántaro es una hermosa metáfora de cómo la poesía equilibra la forma y el contenido, lo conocido y lo desconocido. Bueno, y también te quiero preguntar qué se reflexiona en el libro sobre tres temas, sobre el amor, lo político y sobre el libre albedrío. Y cómo se encara esa reflexión, o sea, desde esta estructura filosófica que estamos planteando, cómo se desprenden esos tres temas y qué se dice acerca de los mismos. Excelente. En el libro estos tres temas, el amor, lo político y el libre albedrío, se abordan desde la misma concepción filosófica que atraviesa toda la obra. En cuanto al amor, se lo entiende como una manifestación del conatus, ese impulso vital que nos lleva a buscar la continuidad en la existencia. El amor desde esta perspectiva no es solo un sentimiento individual o romántico, sino una fuerza que nos conecta con la totalidad, que nos impulsa a trascender el ego y a encontrarnos en el otro. Lo político, por su parte, se ve como una extensión de esa misma idea. Si el amor es un vínculo que busca la unión, lo político es la forma en que esa búsqueda se lleva al terreno de lo colectivo. Desde la perspectiva del libro, lo político tiene una dimensión ética fundamental que implica trabajar por la subsistencia
y el bienestar de la comunidad, ampliando esa conexión que va más allá de lo individual. Y en cuanto al libre albedrío, el libro plantea una visión determinista heredada de Spinoza, donde todo está regido por la necesidad y lo que llamamos libre albedrío es en realidad una ilusión. Sin embargo, esa falta de libre albedrío no implica una falta de sentido, ¿no? Sino que nos invita a entendernos como parte de una trama más grande donde cada acto, cada pensamiento es una expresión de esa sustancia infinita. En resumen, el amor, lo político y la idea del libre albedrío se entrelazan en el libro para mostrar cómo la poesía nos ayuda a comprendernos como parte de un todo. Bueno, ahora hay una crítica negativa posible para hacerle al libro. Vamos a escucharte a vos a ver qué te parece, que tiene que ver con la afirmación de un monismo spinociano, ¿no? Entender el ser como una sustancia única, infinita, autocausada, pero al mismo tiempo la figura de Kant presente, la aceptación de lo fenoménico y entonces una realidad construida por el ser humano. ¿Cómo coexisten estas dos posturas filosóficas que están presentes en el libro? Y la pregunta también es, ¿el libro logra resolver esa tensión o hay una debilidad ahí? Es una crítica muy válida y es interesante reflexionar sobre esa tensión, ¿no? Por un lado, el monismo espinociano propone una única sustancia infinita que lo engloba todo, mientras que la perspectiva kantiana introduce la idea de que nuestra experiencia de la realidad está mediada por nuestras propias facultades cognitivas, es decir, por el fenómeno. Esta coexistencia puede parecer contradictoria a primera vista, pero el libro busca justamente tender puentes entre estas tradiciones filosóficas. La poesía en este sentido se convierte en el lenguaje que permite navegar esa tensión, al aceptar que aunque percibimos la realidad a través de un prisma fenoménico, existe una profundidad esencial, una sustancia subyacente que no podemos captar del todo con la razón, pero que sí podemos intuir poéticamente. En cuanto hacia el libro logra resolver por completo esta tensión, podríamos decir, más que una debilidad, es una invitación a convivir con la paradoja, a aceptar que la filosofía y la poesía nos ofrecen herramientas complementarias para acercarnos a la verdad, aunque esa verdad nunca sea del todo aprehensible. Bueno, estamos conversando con la inteligencia artificial de ChatGPT. Estamos conversando sobre un libro que escribí en enero de este año. Le facilité el PDF. Contame en síntesis de qué se trata el libro y hacerlo de una forma que invite a lectores a acercarse al mismo. Por supuesto, en pocas palabras, la dimensión poética del ser es una exploración que fusiona filosofía y poesía para invitarnos a contemplar la realidad desde una perspectiva profunda y unificadora. El libro nos propone que el ser es una sustancia infinita que se expresa a través de todo lo que existe y que la poesía es el puente que nos permite intuir esa conexión entre lo visible y lo invisible. A lo largo de sus páginas, el libro reflexiona sobre temas universales como el amor, la ética, la política y la naturaleza de la libertad, siempre desde una mirada que busca trascender las dualidades y encontrar un sentido más profundo en la existencia. Es una invitación a ver el mundo con ojos nuevos, a descubrir la poesía que late en cada rincón del ser y a dejarnos llevar por esa dimensión poética que nos conecta con lo esencial.